hoy vamos a hablar de política, porque las cosas están como para hablar de política, pero ya más lo voy a hacer con Ángel Medina, que siempre he considerado un hombre inteligente. Nada más, aunque él ya no es un muchacho, es más muchacho que el resto del liderazgo opositor. ¿Qué edad tienes tú ahorita, Ángel? 36. 36, sí, tú eres más muchacho que los demás. 36 y 2 muchachos en el hombro. ¿Ya tienes 2 muchachos? Sí. ¿De qué edad? 8 y 4. Ah, son bebés. El mío tiene 20 y pico. 20 y pico. Pero estamos viviendo un cuadro complicado, Ángel. Porque a mi juicio, vamos a meternos en Honduras, estamos viendo la campaña electoral. O sea, nosotros entramos ya en campaña electoral. Y todo lo que estamos viendo por parte del gobierno forma parte de la campaña electoral. Sí. Ahora, está hecha con un esquema que no es el esquema tradicional que nosotros conocemos, sino con el esquema que Chávez le dejó como herencia a Maduro y que tiene mucho de elementos cubanos, o sea, de cómo los cubanos hacen la política. Me explico. Yo soy de los que cree que lo de Ledesma lo tenían listo, preparado. Eso es una jugada que iban a tirar en algún momento. Y creo que Ledesma se la puso bombita cuando él, María Corina y Leopoldo firman el documento de la transición. Porque el documento de la transición es lo que hace factible la detención, lo que argumenta la detención. Porque él tiró el golpe, el tucán me va a matar, no sé qué cosa, y resulta que los tucán están todos dañados, ninguno vuela. Están todos en reparaciones mayores. Sí, hay quien dice, yo no sé si es verdad, porque aquí dicen tantas cosas que el señor que está echando dedo, el militar que está echando dedo tiene como 1 año preso, yo no sé. Total, esa jugada del tucán, él la tiró y me van a matar, el golpe, no sé qué. Pero nadie le hizo caso. Tú te pones a ver la repercusión que tuvo, no fue que todo el mundo, oh sí, no, el país no le hizo caso. Entonces, ¿cómo convierte él la jugada del golpe en verdad? Deteniendo a Ledesma. ¿Por qué? Porque Ledesma la transición. Y al otro día sale María Corina a decir, renuncia Maduro, acá, me quieren sacar, no sé qué cosa. Yo vi el viernes una cosa insólita, me mandaron a Walter Martínez diciendo que venía un portaavión norteamericano, uno ruso, una cosa, porque a defender la patria. ¿Cómo? Si estuviéramos a punto de una intervención norteamericana. Y el discurso de Maduro de hoy es casi, bueno, rompiendo con los Estados Unidos, una cosa desaforada. Y dice, bueno, ¿y esto para qué? Claro, la oposición clásica, básica, dirá, ah, no, viene la dictadura, viene el golpe militar, no hay elecciones, y si estuviéramos más bien en... ok, ese escenario es factible, pero si estuviéramos en otro, en los cuales Maduro está poniendo la oposición donde quiere, en el radicalismo. Sí. O sea, meto preso a Ledesma, estimulo con eso el radicalismo, que el radicalismo a él le funciona porque polariza su objetivo. Pero además, anuncio que vuelve Lojilla. Y Lojilla, que la última cosa que hizo Mario Ciro fue un CD contra Diosdado Cabello, sí, que se lo llevó a los cubanos. ¿Te acuerdas? Era sí, claro, a un agente cubano, llévale esto a Fidel, que este señor... Y acusó muchas cosas. Sí, tiene unas cosas. Podría estar Maduro, por un lado, con la oposición poniendo preso a Ledesma en el discurso radical, que es el que le conviene a él, porque es el que le permite llegarle a sus votos, diciendo, ahí están los ricos, los oligarcas, no cosas. Y por otro lado, ya me llevé a Ramírez. Ahora me voy detrás de Diosdado, porque Diosdado, no es que Maduro esté muy feliz con la alianza con Diosdado, porque cuando Maduro inventó en Miraflores el diálogo, ¿te acuerdas? Diosdado se lo saboteó. Total. Entonces, bueno, yo estoy hablando mucha pistolada, pero métete en Honduras, pues vamos a analizar la cosa en la política, en el juego de la política. Mira, fíjate, yo lo que creo en principio para arrancar es que el juego político tiene que ser responsable. Y tiene que ser, y más aún cuando tú estás en el poder. O sea, cuando estás en el poder, tu juego político tiene que ser aún más responsable. Y digo todo esto porque puede ser cierto que él está en campaña electoral. El problema es que esa campaña electoral la está haciendo a costa de los venezolanos. Porque mientras él habla de política, golpe de Estado, división de la oposición, falta de proyecto político, el entendimiento del gobierno, los gobiernos extranjeros y la política de los gobiernos extranjeros, mientras él habla aquí de puro discurso político, aquí abajo los venezolanos ni están pendientes del discurso político, ni tampoco sienten que las cosas están bien. Entonces pareciera que él está, si es ese el escenario, que él está haciendo campaña electoral, está haciendo su campaña electoral a costa del resto de los venezolanos, porque la inflación está ahí y no es producto de un golpe de Estado. La inflación está allí y pareciera que lo que se está acumulando para este año es una inflación peor de lo que fue el año pasado, porque la delincuencia está allí
Y no es que porque sacaron unos sicarios colombianos y vinieron para Venezuela, es porque es un problema estructural grave que está viviendo la nación. Porque el desabastecimiento y la falta de producción nacional está allí, más allá de que él diga que esto es una guerra, un golpe económico y que si hay un pelucón o dos pelucones o tres pelucones haciéndole un daño a la nación. Entonces, si él está en una campaña electoral, está haciéndole un daño terrible a la nación, porque está tratando de seguir en el discurso político sin atender lo que en principio debería estar haciendo él, que es presidente de la República supuestamente, y que es gobierno supuestamente, que es atendiendo los problemas de la gente. Y es una de las cosas que nosotros siempre hemos criticado, que nos hemos pasado 2 años, o al menos ellos que están en el poder, se han pasado 2 años debatiendo quién es el que manda, pero para nada debatiendo cómo hacer para resolver los problemas de la gente. Y hoy Venezuela está en una crisis económica y además social terrible que no se va a resolver con el simple hecho de que tú alientes una estrategia política, porque vuelvo al comienzo, la política tiene que ser responsable, y más si tú tienes el poder. Si tú tienes el poder, debes ser aún más responsable en tu política. Y lo que nosotros sentimos es que en el camino estás destruyendo todo el aparato productivo nacional, estás destruyendo la capacidad de organización de la sociedad y de entendimiento de una sociedad, pero además estás avanzando en otra cosa que es peor y más perniciosa por una sociedad a mediano y largo plazo, que es la destrucción de las instituciones. Entonces pareciera que hoy no vale ser alcalde, hoy no vale ser diputado, hoy no vale ser ni siquiera magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Si vimos la reunión esa que hizo la sala plena del Tribunal Supremo, eso da pena en términos institucionales, no solo en Venezuela, pues da pena en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. Y entonces esa destrucción institucional, más la destrucción económica, más la destrucción social, te está dejando ser, sí, el gobernante, el que gobierne y el que hace su gran estrategia política de dividir, vencer, sacar a unos, meter a otros, despojar a la oposición de cualquier espacio, despojar a tus enemigos internos de cualquier espacio, pero al final, como dirían por ahí, gobernar sobre el cementerio no es gobernar. Ahora fíjate, Maduro, Chávez se muere y lo deja encargado del poder. Sí. Pero lo deja encargado, y como Chávez se muere así de un día para otro, Sí. no fue que él lo fue preparando, sino que... De un día para otro para la mayoría, Sí. de repente para ellos. Pero sí, en lo tenemos que- interno, en el interno, en las fuerzas que se mueven dentro del chavismo, Maduro cae débil. Sí. O sea, está puesto por Chávez, pero no es producto del reconocimiento de los demás. Y además, para colmo, cuando va a la elección, casi la pierde con Capriles. Ujú. Casi la pierde. Sí. Entonces queda, primero es un impuesto y segundo, casi queda bueno. Él se dedica en las primeras de cambio a generar en lo interno del PSUV acuerdos y a todo el mundo le da lo suyo. Claro. Y pone este para acá, ya todo el mundo lo reconoce y besitos y todo el mundo, todos son lindos y bellos. Y en el camino no toma decisiones necesarias para la nación. No, O sea, para va llegar a los anunciando. acuerdos. Es más, hace una cosa macabra. No establezco un programa para levantar el control del cambio porque tengo que beneficiar a algunos sectores internos para que hagan la corrupción a los negocios. No, porque para mí es prioritario afianzarme en el poder. La política. Exacto. Pero fíjate, él hace una cosa, ponía a Ramírez. ¿Tú te acuerdas que él puso claro. a Ramírez a decir que había que aumentar la gasolina, devaluar, todo eso? Dueño del paquete Sí, económico. Él lo puso en eso. Y Ramírez le echó pichón bajo la promesa de que él iba a ser vicepresidente y qué sé yo. Lo cierto es que él gana las elecciones municipales con el DACASO. Sí. El DACASO que es los pobres, hay unos ricos malos, comerciantes, que tú no tienes un televisor porque entonces lo agarran. La lucha de clase. Anda a buscarlo, pues. La lucha de clase. Otra vez el mismo esquema, Sí. el mismo que gana. Y entra en enero, ¿te acuerdas el sacudón aquel que hizo? Poner a Ramiro canciller, todo. Vuelve a estabilizar el cuadro interno, dice que va a tomar unas medidas que no toma, pero, bueno, la crisis se le va viniendo, se le viene la popularidad abajo, pero con el tiempo saca a Ramírez, pone a Freddy Bernal, que era un enemigo interno, a encargarse de limpiar a las policías, pero lo mete en una cosa que lo aísla del problema interno, depura, a varias socialistas se la quita de encima, Sí. a Navarro, al otro que A Giordani. los han sacado. Cuando Giordani hablaba de 4 grupos fuertes en el chavismo, los militares, que son Ameliá, Chacín, Los vampiros. Bielma Mora, Los vampiros. Ramírez, que era Petróleo Venezuela, con todo lo que tenía, Diosdado Cabello y él, y el grupo Civil de Tarek Maduro. Aizami, Maduro, etcétera. Esos 4 grupos. Obviamente, tirándose a Ramírez, viene por Diosdado, después le quedarán los militares. Me imagino que se los llevará por medio también, como hacen, así por cierto son los izquierdosos, los comunistas. Ahora, yo lo que te pregunto es que para Maduro no es importante la democracia en los términos que tú la concibes. Para él las instituciones son apéndices.
porque es un solo gobierno y así lo concebía Chávez. El poder soy yo y todo lo demás funciona en torno a mí. Entonces a mí me importa muy poco que le den ese alcalde o que el Tribunal Supremo tenga independencia. A mí lo que me interesa es el poder. Además, como yo estoy luchando contra el imperio y estoy jugando en el mundo, pues a mí me interesa pues un control que no me vaya a pasar lo que le pasó a Chávez, que le tiraron un paro petrolero, le tiraron un golpe de Estado. A mí me interesa más bien todo lo contrario. Entonces, en ese cuadro, ¿cómo no? Hay una crisis económica muy fuerte, pero el gobierno no está quebrado, ya fíjate, vendió la deuda dominicana, aparecieron 15.000 millardos en una cuenta de un banco en Suiza. Sí. Pero además, puede vender lo que sea. La deuda dominicana, además, con una rebaja del 52% de la deuda. O sea, pagaron nada más el 48% ¿Cuál de es la la única? deuda. Fíjate, Maduro se puede mantener por dos vías. Una, si se tira para la dictadura, yo dudo que la dictadura en Latinoamérica, en estos años, en estos tiempos, después de lo que pasó en Egipto, en Ucrania, yo dudo que eso tenga sentido. La única salida que él tiene es recuperar su espacio. O sea, que los pobres, las mayorías, crean que él es el líder revolucionario que Chávez le prometió. El planteamiento que pareciera que está usando Maduro sería muy bueno si Venezuela estuviese en 1933, 1945. Pero resulta que estamos en el año 2015. Y en el año 2015 el mundo es distinto al mundo de hace 45 años. Y si él plantea mantener el poder bajo la versión del capital de Marx, entonces está destinado al absoluto fracaso. Primero, porque no está entendiendo las condiciones geoestratégicas de nuestra nación. Segundo, porque no está entendiendo y va a contrapelo de cómo va América Latina en términos del desarrollo de algunas instituciones democráticas que no existían apenas hace 30 años en América Latina. Si tú ves la democracia de Chile, no era la misma democracia, ni siquiera existía democracia hace 30 años. No. Lo que ha avanzado Brasil, que hasta el día de hoy están enjuiciando a la propia presidenta, está inmersa y tiene que someterse a la justicia. Casi pierde las elecciones. Lo que está pasando en Argentina, que a pesar de que es un modelo muy parecido al venezolano, todavía las instituciones tienen un hilo de peso y contrapeso. Y cuando tú revisas el resto de América Latina, tú ves que Venezuela va a contrapelo de donde va América Latina, incluso el Caribe. Entonces, si él desea mantener el poder a través de la fuerza, a través del golpe, a través de la coacción, del perseguir, del dar, lo que está haciendo es cavando su propia tumba y cavándola muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando tú haces política irresponsablemente, tú empiezas a destruir las instituciones creyendo que las instituciones no son importantes para una nación. Y entonces nosotros los venezolanos tenemos una crisis también social y de valores, porque para nosotros se nos ha hecho cosas tan normales como que metan preso a un alcalde mayor, que es la segunda autoridad electa de mayor relevancia después del presidente de la República. Entonces para nosotros eso es normal. Para nosotros es normal que destituyan a un alcalde, que metan preso a un alcalde, como para nosotros es normal que saquen, metan a un ministro, el ministro lleve diputado, diputado para ministro. O sea, esos límites, esas barreras que se impone la misma sociedad del 2015, sociedad mundial del 2015, ellos no la entienden. Y lo hacen ver como normal, como que el abuso institucional es algo normal, pero que a la larga está cobrando. Y lo está cobrando como está pasando hoy. Peor aún es cuando, repito, tú tratas de mantener el poder por la fuerza, olvidando la base del poder, de sustentación del poder. Porque la base de sustentación de cualquier poder en el 2015, en América Latina, está en la gente. Y si la gente decide cambiar, no hay ninguna forma de que te mantengan el poder. Las encuestas dicen que Maduro tiene 13%. Sí. No lo quieren los chavistas, ni lo quiere nadie, ni su mamá. ¿Quién lo puede querer haciendo cola de 4 horas? Pero fíjate lo que ocurre. El 51% del chavismo dice que no quiere a Maduro. Es más, que no lo quiere ni en pintura. Pero cuando... Ay, ¿por qué votaría usted? No se desplazan hacia la oposición. Quedan en un limbo. Bueno, las últimas... Y si él polariza... Lo que pasa es que yo creo que ya no tiene capacidad de polarizar, porque no tiene capacidad de respuesta. O sea, en términos fácticos, reales. Metió preso a Ledesma. Sí, pero eso no es una respuesta para la gente. Es una respuesta en la política, repito. O sea, el gobierno está aquí, que es la política, la lucha de poder político, pero el país está aquí, en otro tema. El país está haciendo cola, Ángel, el país... ¿Quién le entiende? ¿Quién se comunica con ese país? Porque, fíjate... El chavismo no es. Leopoldo está preso. María Corina anda hablando de renuncia. Hoy no es. El país hoy no es. María Corina está en la luna. Capriles parece que tiene un problema de comunicación porque él, que era el jefe de la oposición, se le partió con la salida de su liderazgo. Y la mesa de una rueda de prensa el día que tuvieron a Ledesma que no salió en ningún lado. Porque no hay medio. Ningún medio. Pero la mesa pareciera, uno ve a Chu como solo, ¿no? Hay un problema de comunicación. Pareciera que, fíjate que para Maduro la oposición no debe ser problema, porque... Sí es un problema. Al final sí, siempre lo va a ser. Siempre lo va a hacer porque
para él tiene que, o sea, la política es dialéctica, tú tienes que tener a alguien que te anteponga, que se te coloque al frente. Y si no existe eso, él se pierde su propio camino. Lo que ha pasado estos años, que han tratado de ser ellos mismos su oposición y eso no les ha resultado por ningún lado. Más bien, hoy es tan terrible la cosa porque no hay forma de culpar a otros sino inventarse una guerra económica. Porque no puedes culpar esto a que Capriles ha hecho mala gestión en Miranda. Y por eso es que hay los problemas que hay. O que tienes una obstrucción en la Asamblea Nacional que no te permite gobernar, porque tampoco la tiene. Es decir, el tema fundamental aquí es de qué manera, y ahí tú das en el clavo, de qué manera la oposición logra seguir comunicando más a los venezolanos. Nosotros estamos tratando de hacer un proceso de comunicación con los venezolanos, pero creemos que nos falta más, hacer más y mejor el proceso de comunicación. Pero una de las ventajas estratégicas es que el gobierno no le está hablando a los venezolanos tampoco. Ajá. Le está hablando a su duro, a su Fíjate, 15%. Primero Justicia hizo una cosa que a mí me parece brillante, desde el punto de vista político, que fue que se metió en las empresas que el Estado había Lo estamos dado haciendo. para hacer un inventario. Sí. Y yo estoy seguro, porque ya me han contado algunos, Julio Montoya estuvo aquí conmigo y me contaba Aceite Diana. Sí, estuvimos en Aceite Diana, estuvimos en Todas esas Aguanagua. empresas las quebró el gobierno. Sí. De manera que el gobierno es responsable de la crisis económica. Pero eso primero no sale por ningún lado. Y luego el debate no está ahí, sino está en que le meta preso. El debate en lo político. Porque el problema es creer que el debate político nuestro es el debate de la nación. El debate de Ledesma es un debate importante para la democracia. Y repito, importante para la estructura fundamental. Porque lo de Ledesma no puede ser un hecho natural. O sea, no podemos aceptar que eso sea algo natural en el ejercicio de la política. Que yo como tengo el poder, tengo la capacidad de arrastrarte, dejarte, acabarte y anularte. Porque eso no tiene sentido, repito, en el 2015. Eso es una parte importante del discurso y de la lucha que tenemos que dar. Pero otra fundamental, que es la que no podemos separar de esto, es el tema social de la gente. Es lo que está viviendo la gente. Por eso por eso estamos yendo a las industrias, para demostrarle a la gente que no hay ninguna guerra económica y que el problema es de modelo económico. El problema de que hagamos cola, el problema de que no consigamos nada, el problema de que todo esté carísimo, es el modelo económico. Entonces, ese modelo hay que cambiarlo radicalmente. Y por eso es que nosotros hemos estado proponiendo la Venezuela del progreso. ¿Y qué es la Venezuela del progreso? La que se contrapone a la Venezuela socialista. La Venezuela del progreso es la que coloca la educación como pilar fundamental del país. Si nosotros lográramos construir, en 2 años podemos hacerlo si llegamos a ser gobierno, teniendo el poder, podemos construir 6.000 liceos y escuelas, que son las necesarias para sacar y poder acabar solamente brindándole un año más de educación a aquellos que desertan la educación, podemos reducir 33% los niveles de delincuencia en Venezuela. Eso es un hecho concreto, fundamental. Si nosotros tuviésemos el poder, cuando lleguemos al poder, hay que iniciar un proceso de desmontaje de ese control de cambio maléfico que ha instaurado en Venezuela y que tiene mucho rato que ya no funciona. ¿Para qué? Para permitir producción nacional, que es el segundo pilar. Producir y lograr el hecho en Venezuela es fundamental. Ahora, fíjate. Esos son los temas que hay que empezar a hablar con la gente para unir lo político con lo social. Pero lo más importante, al final de cuentas, es las mayorías, construir mayorías. Claro. Ahora, el gobierno ha demostrado que en la comunicación con esa mayoría es muy efectivo. Él puede, mañana o pasado, invadir el country club. Sí. Y dice, bueno, se acabó, los ricos ahora, esto es de los pobres. O alguna cosa de esa. Yo no digo que yo estoy burlándome, o sea, es una caricatura. Claro. Puede aspirarse a una cosa de esa porque él acostumbró a su electorado, al sector popular, a que él lo mantiene en base a ese tipo de propuestas, ¿no? Sí. Anda a cogerte lo que te robaron, que los ricos, en base a la polarización. Pero por otro lado hay una cadena de subsidios que hoy no existen. Es decir, yo tiraba el discurso porque al final es un discurso de ricos contra pobres. Así es. Entonces tú estás pobre por culpa de los ricos, no por culpa mía. Porque al final nada es culpa del gobierno. Maduro no puede romper con los Estados Unidos, provocó una crisis internacional y con eso se afianza en Venezuela, porque todo el que vaya a decir ¡es un traidor! Es un error porque al pensar que tú estás bajo un esquema de hace 30 años, eso es factible. Pero hoy Estados Unidos va a ser dentro de 2 años el mayor productor de petróleo del mundo. Y ya lo dijo Obama cuando estuvo en su locución ante el Congreso. Nosotros estamos orgullosos porque tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo. O sea, ¿tú crees que Estados Unidos en este momento puede prescindir de Venezuela en términos de producción de petróleo? Así que sí puede. si tú tienes en tu mente el año 1970... Está bien, Estados Unidos no me importa Venezuela, pero... Venezuela es la que se importa. Pero los venezolanos quedamos ahí, Si Maduro se tira esa parada, termina de colocar lo político por encima de lo social y ahí termina de destruir a la nación. Ahora, gobernar sobre un cementerio, ¿para qué? O pareciera que lo que quiere es, no importa destruir todo mientras yo esté en el poder. Ahora, los venezolanos no vamos a calar esa. Ajá, pero ¿cómo? Fíjate,
La oposición, mientras Maduro, mal o bueno, siempre tiene una cosa estratégica montada. Tenía Ledesma, el plan de Ledesma lo tenía listo para la oportunidad. Maduro, que funciona así, con tiempos, asesorado por los cubanos, los chilenos, los rusos, qué sé yo, porque Latinoamérica y la geopolítica, Venezuela es un factor, y todos se ayudan en Sí, eso. claro. Mientras Maduro fue así, la oposición no ha logrado convencer a todos los factores de que ganar la Asamblea Nacional es fundamental. Porque hay quienes, que si Congreso Popular, que si Constituyente, que si para ti, ahora que si gobierno de transición, eso lo vamos a discutir cuando regresemos. Perfecto. Vamos a dejar la cosa así prendida, ya regresamos.